Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta mesa 2 del Seminario La Investigación y Docencia en Tiempos de Pandemia, una reflexión con enfoque de género, el cual es organizado por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, que corre a cargo de la doctora Mara Martínez Ruiz, que está hoy acompañándonos también por acá. También no dejo de mencionar que está con nosotros la doctora Laura Costa, directora de la ENES León, el director de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, el doctor Carlos Aramburo y la doctora Carmen Contijoch, directora del ENAM. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a las panelistas. En tiempos pasados, en las semanas pasadas, en este seminario se han llevado a cabo tanto la sesión inaugural que corrió a cargo de la doctora Cristina Palomar y en la cual se hizo un enfoque global de este trabajo académico durante la pandemia, ¿no? Y en la mesa pasada tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora Fernanda Stanisłaski y a la doctora Rosario Rogel, que nos hablaron un poco también de la combinatoria de maternidad con vida académica, ¿no? Y en esta ocasión, en esta sesión, que es la mesa 2, tengo yo la fortuna de compartir con excelentes panelistas y vamos a hablar un poco sobre las científicas y docentes cuidadoras durante la pandemia. Entonces, el trabajo de cuidado que ha sido, pues, ya investigado, ya ha visto cómo se hace esta conjunción de trabajo de cuidado con responsabilidad también académica a la vez, pero que todavía quedan algunas aristas que atender y más aún con la pandemia, pues se han abierto nuevas vertientes y se han abierto nuevos cuestionamientos sobre cómo mirar el trabajo de cuidado en estos momentos, ¿no? En este caso yo voy a llevar la moderación de la sesión. Mi nombre es Vanessa Arbizu, yo soy candidata a doctora en sociología por la UAM Azcapotzalco y he trabajado justamente el tema de corresponsabilidad de familia y academia o trabajo académico o familia y estudiantes. Entonces, yo voy a estar a cargo de esta moderación y bueno, nada más por ahí hacer unas anotaciones técnicas. Vamos a tener 1 hora y media en la cual nuestras panelistas van a estar discutiendo una serie de ejes temáticos y cuestionamientos en torno a sus propias vivencias y compartiéndonos sus testimonios, lo cual les agradezco mucho a cada una de ustedes por ello. Y la otra media hora va a ser dedicada a las participaciones de las y los acompañantes que tenemos tanto aquí en la sesión en Zoom como quienes nos están acompañando por Facebook. Entonces, vamos a tener ese espacio que les vamos a brindar también a ustedes, además de, bueno, lo que nos van a compartir estas invitadas estelares, ¿no? Y bueno, para no hacer larga la presentación y para que más bien sean ellas quienes nos cuenten un poco, pues, quiénes son, cuál es su trabajo, en qué disciplina están, cuál es el trabajo de cuidados que desempeñan. Voy a empezar dando la palabra a cada una de ellas. Creo que, o sea, estuve reflexionando más o menos en torno a lo que quería decir y como no quiero hablar tanto de mí, simplemente voy a señalar que soy investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte desde hace más de 10 años, pero tengo una antigüedad en la UNAM como de más o menos 26, y investigo literatura. Y eso creo que en situación de pandemia me beneficia porque no uso laboratorios, etcétera, y más bien desde hace mucho tiempo he trabajado y prefiero trabajar en mi casa. Entonces, en términos de, digamos, la no diferenciación entre el espacio de trabajo y el espacio doméstico, en mi caso eso ya está más o menos resuelto, digamos, desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero sí creo que lo que está pasando ahorita en estos temas durante la pandemia sí invita a que se reflexione nuevamente o que se actualice la reflexión feminista acerca de los temas precisamente como la doble jornada o la triple jornada, la división sexual del trabajo y por supuesto la carga mental, ¿no? Yo a esto sumaría por supuesto el trabajo emocional,
Y este es el trabajo que, al menos en mi caso, ha impedido que avance en la investigación. Yo me estoy haciendo cargo y comparto la responsabilidad por el cuidado de mi papá, que tiene cáncer, tiene 90 y acaba de cumplir 90, no va a cumplir 92 años. Em, Mi mamá falleció a principios de la pandemia, una semana antes de que se iniciara la jornada de sana distancia, también por cáncer. Entonces, pues mi papá se quedó solo en un momento de aislamiento. Es un hombre, digo, tiene 92 años, es frágil, pero procura llevar una vida independiente, y pues ha sido también para él un proceso particularmente difícil. Eh, el duelo en estas circunstancias es un proceso también muy difícil, que además creo que comparto con mucha gente que ha perdido precisamente a personas mayores, que son las más susceptibles, cuya letalidad es tan alta, ¿no? Por la edad. Pues bueno, esa es la circunstancia en la que yo he estado pasando la pandemia. Tengo un hermano con el que también es investigador, pero de la UAM, y entre los dos nos hemos organizado para cuidar a mi papá. Entonces, tomamos decisiones conjuntas siempre que compartir la responsabilidad en ese sentido, siempre que era la carga psicológica sobre todo. Y también nos hemos turnado para cuidar a mi papá una o dos semanas, etcétera, que ha permitido que volvamos él a su familia y yo a mi casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que he sido muy, muy afortunada. Pero sí me he dado cuenta de que, digamos que o sea, mi papá es un hombre activo, o sea, tiene 92 años, pero es muy activo y es muy independiente. Entonces hay que vigilarlo con distancia, ¿no? Para que no se sienta vigilado. Entonces, digamos que hay retos y desafíos particulares del tipo de cuidado que hay que darle a una persona que está enferma, pero que finalmente también es independiente y que también está ajustándose a un proceso difícil, que no solo es el duelo. Estuvo casado con mi mamá durante más de 50 años, y también pues al proceso mismo de envejecimiento, que el cuerpo pues está desmoronando, se queda cada vez más aislado, en fin, ¿no? Que eso ha sido particularmente difícil de vivir de cerca, ¿no? En mi caso. Entonces, y claro, entonces como que mis reflexiones generales van en el sentido de que generalmente cuando pensamos, o sea, que las mujeres cuidan en dos momentos de sus vidas. Una es cuando cuidan a sus propios hijos e hijas, pero también suelen ser quienes son responsables del cuidado de los padres o familiares de la tercera edad. Entonces son dos momentos en la vida académica de una académica en la que hay una especie de interrupción porque se tiene que cuidar de otros. Yo en mi caso soy muy afortunada porque justamente lo comparto con mi hermano, pero de cualquier manera, digamos, aunque no tenga que hacer los trabajos domésticos y todas esas cosas, o en mi caso no es tan pesado, creo que el trabajo emocional es, al menos en mi caso, es el que incide más directamente en la imposibilidad de trabajar, ¿no? Entonces, hago cosas, pero no puedo concentrarme, en fin, ¿no? Digo, son las consecuencias, o sea, el estrés además que todo el mundo seguramente está viviendo ahorita, ¿no? Que va entre pensar que el mundo se va a acabar y, ¿no? Especie de pensamiento distópico, apocalíptico y, ¿no? Y también, por otro lado, sentir que no está pasando nada. Es una cosa súper rara, ¿no? Entonces, al menos en mi caso en concreto, creo que lo que más me ha afectado es eso, ¿no? Y a pesar de que procuro tener mi propio espacio y digamos ver Netflix o lo que sea y no trabajar, o sea, no presionarme pensando que tengo que trabajar 24 horas al día porque estoy en mi casa y, ¿no? De todas maneras, es muy desgastante y además es muy desgastante físicamente, ¿no? Hay insomnio, no hay insomnio, duele la espalda, no, o sea, hay una especie de consecuencia, o sea, digamos que hay una dimensión corporal
de la experiencia del encierro y del cuidado que, digamos, creo que afecta a todas las mujeres, ¿no? Pero bueno, he estado pensando básicamente pues en 2 o 3 cosas muy concretas, como más generales, que quisiera simplemente poner sobre la mesa. Una es, por supuesto, que no lo había vivido tan cercanamente, pero la vejez, o sea, a los viejos se les discrimina, a las personas de la tercera edad, o sea, son invisibles, digamos, ¿no? Entonces, esto ya lo he vivido de cerca y es muy difícil, digamos, saber un poco qué hacer porque digamos que hay, o sea, culturalmente está mucho más, digamos, articulada la maternidad, los cuidados de los hijos, ¿no? Etcétera. Y no tanto, no hay una cultura, digamos, de la jubilación y de la vejez, al menos en México. Entonces, no se sabe muy bien qué hacer, ¿no? Y esta es una situación cultural y es una situación social, ¿no? Y que por lo tanto tiene remedio, ¿no? Lo segundo es que, digo, hablo por supuesto solo de mi situación particular, pero sí, digamos, me he dado cuenta de, digo, no es que no lo supiera antes, pero digamos que ahorita queda mucho más, ha quedado mucho más en evidencia de los privilegios de los que gozo. O sea, yo tengo una plaza de tiempo completo en la universidad, entonces no, al menos por ahora no estoy segura de que me va a llegar una quincena más, ¿no? Que voy a tener trabajo cuando siga la pandemia, y que finalmente he podido no salir de mi casa. O sea, yo voy de mi casa a la casa de mi papá y de regreso, pero podría no haber salido en 7 meses y no hubiera pasado nada, ¿no? Estaría yo feliz. Entonces, eso es resultado del privilegio, porque la gente que ha tenido que salir desde el principio para trabajar, justamente, o sea, y que de todas maneras también tienen que cuidar hijos, ¿no? Van a trabajar, cuidan hijos y la verdad es que no puedo ni imaginar lo difícil que debe de ser para esas mujeres y también para los hombres vivir en esas circunstancias. Entonces, yo creo que al menos en mi caso muy concreto, sí, tengo muchos privilegios que por supuesto también en cierto sentido me hacen responsable de los privilegios y esto digamos, me ayuda a pasar al segundo tema, que es que, digo, seguramente es una obviedad, pero me he dado cuenta ahora que digamos que que mi papá está rodeado de una constelación de personas que, que viven de lo que les paga, pero que también él necesita para poder vivir la vida que desea, ¿no? Que va desde cuidadoras hasta alguien, ¿no? Conductores que lo llevan de aquí para allá porque ya no puede manejar, médicos, enfermeras, o sea, hay una constelación de gente en su entorno, digamos, con el que establece relaciones cotidianas y que son parte de su vida cotidiana y que de pronto ya no están, ¿no? Pero también me doy cuenta de que, digamos que nuestros privilegios pues están basados en el hecho de que hay una mano de obra generalmente mal pagada que nos permite estar encerrados en la casa, ¿no? Todos y todas. Finalmente, aunque uno se queje del encierro, pues puede vivir sin salir, ¿no? Y eso se debe a que hay un ejército de gente mal pagado que está haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Y ya por último, lo que quiero mencionar, y esto fue como pura casualidad porque estaba yo leyendo para una clase y me encontré con una definición interesante de cuidado, la voy a traducir del inglés, y es así: una práctica dinámica, dialógica y corporizada basada en una respuesta empática armonizada al otro en tanto otro, que se manifiesta por medio de la comunicación corporizada. Y estaba pensando que es una definición interesante porque de lo que o sea, es en un artículo que es acerca de las relaciones entre los humanos y otras especies. Y estaba yo pensando que justamente, o sea, yo iba y venía de mi casa a la casa de mi papá y en mi casa pues estoy rodeada de mascotas y yo sé que, digamos, no es un tema que
se trata, pero pues a las mascotas también las tenemos que cuidar. Pero en mi caso, curiosamente, creo que lo que pasó fue que las mascotas me cuidaban a mí, en el sentido de que eran, o sea, llegaba a mi casa donde estaban las mascotas y me ofrecían, digamos, una presencia y una especie como de interacción que en mi caso concreto era como curativa, ¿no? Y restauradora. Entonces, he estado pensando que hay, digamos que hoy en día que ya tanta gente tiene mascotas que también tendríamos que incluirlas, digamos, cuando exploremos las dinámicas que hay en las familias, porque las mascotas juegan un papel importante y sobre todo también en casos como el encierro. Entonces, yo me quedaría ahí por ahora y bueno, pues muchas gracias por escucharme. No, gracias a ti, Nati, y bienvenida. Creo que has puesto bastantes temas sobre la mesa que podemos ir debatiendo a lo largo de la sesión. Anoté algunos justamente para recuperarlos, porque creo que lo que nos comentas es bastante interesante. Tengo también a la doctora Libertad Barrón. Te doy la palabra, Libertad. Yo soy investigadora titular A del Instituto de Física de la UNAM. Estoy a punto de cumplir 13 años como investigadora ahí. Me encanta lo que hago, me gusta mucho, me siento... me he estado preguntando si la palabra privilegio es lo que debemos usar a raíz de que una amiga hizo un comentario sobre que desvirtuamos un poco la palabra cuando la usamos en términos de algo que debería ser un derecho, que debería ser la norma, algo que por lo que no deberíamos sentirnos mal, sino más bien deberíamos trabajar en que los demás tuvieran acceso a esas cosas que llamamos privilegio, porque realmente muchas veces son derechos, ¿no? Es difícil diferenciar. Pero yo me siento privilegiada por trabajar en el Instituto de Física de la UNAM. Fue un sueño, creo, de mucho tiempo. Realicé mis estudios de doctorado también en la UNAM. Después realicé una estancia postdoctoral en Arizona State University y como visitante en Los Alamos National Laboratory. Trabajo en temas de física nuclear experimental. Esencialmente estudio usando neutrones de muy bajas energías, pues varios fenómenos que tienen que ver con los enigmas más importantes que la física contemporánea tiene. O sea, tratamos de entender el origen de la simetría entre materia y antimateria, que sabemos que existe en el universo. Tratamos de entender cómo son las interacciones que ocurren en el interior de los núcleos. Tratamos de probar si es que existen otras interacciones que no son las que están reconocidas, las que sabemos que existen. En fin, temas de ese estilo. Estudio también reacciones nucleares que son de interés en astrofísica. Entonces, pues mi trabajo sí en ese sentido se ve muy afectado por esta cuestión de la pandemia, porque mi trabajo es experimental, aunque dentro de las reflexiones así rápidamente que me gustaría decir en esta introducción es que yo creo que la pandemia, bueno, que la problemática que estamos abordando aquí de ser cuidadoras y ser investigadoras, por cierto, yo soy cuidadora de mi hijo que tiene 5 años, bueno, está a punto de cumplir 5 años, está en preescolar, él además tiene un retraso simple en el lenguaje y antes de que todo esto ocurriera, además de ir al preescolar, tomaba pues una serie de terapias de lenguaje y cosas para ayudarlo, y todo esto pues se frenó de golpe y ha sido un cambio mayúsculo para todos los miembros de mi familia, para mi esposo que también es académico en UNAM, para mí y para mi hijo. Y de la reflexión que quiero hacer de entrada es que creo que este problema no es nuevo, o sea, ya lo han mencionado en la mesa y en la sesión inaugural. La pandemia de alguna manera vino a agudizar problemas ya existentes y vino también a amplificar diferencias y desigualdades, ¿no? Entonces creo que todo esto es algo que ya estaba presente. Yo realmente creo que mi vida cambió dramáticamente a partir de la maternidad, mi vida como investigadora. El
participar en experimentos en el extranjero, el participar en conferencias, el hacer estancias de investigación, todo eso cambió. La forma en la que lo puedo llevar a cabo, entonces creo que no es una novedad, pero sí creo que ha sido algo que se ha agudizado con la pandemia y que una reflexión importante es que creo que tenemos que cuestionarnos sobre nuestras dinámicas de trabajo, sobre la forma en la que trabajamos o en la que veníamos trabajando, cuestionarnos si es saludable, si es apropiada para los niños, si respeta los derechos incluso de los niños. En fin, o sea, creo que sí tenemos que empezar esta discusión sobre pues lo que consideramos que tiene que hacer un investigador o una investigadora y ver si eso es compatible con la parte humana que al final todos tenemos y que desgraciadamente creo que vivimos una cultura en la que tratamos de esconder esa parte, o sea, tratamos de mostrar más nuestra parte académica y mostrarla desvinculada de nuestra vida personal y decir, bueno, de alguna manera tratamos de mostrar que lo que pasa en nuestra vida personal no afecta a nuestra vida académica y eso no es así, o sea, no es una realidad. Entonces creo que mi reflexión va en ese sentido, en cuestionarnos si nuestra forma de trabajo es adecuada y saludable sobre todo. Gracias. Gracias a ti, Libertad, y tienes toda la razón. Justamente este vínculo creo que es importante traerlo a la reflexión. Las invitaría a que más adelante incluso podríamos ahondar en cómo abordar este vínculo de la vida privada con la vida académica, porque no se tejen aparte, ¿no? Está también la maestra Gabriela Vargas. Gabriela, si gustas tomar el micrófono para presentarte, por favor, bienvenida. Sí, claro, gracias, Vanessa. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Gabriela Vargas, soy socióloga de formación. Estudié la maestría en Estudios Políticos y Sociales en la Facultad de Políticas en la UNAM y actualmente me encuentro cursando el segundo año de doctorado en Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina. Pues tengo un hijo que va a cumplir este mes 3 años y vivo con mi pareja. Somos quienes habitamos el hogar y un poco como en esta idea de conversatorio con mis colegas, con mis compañeras, coincido con ambas, tanto con Nati como con Libertad. No deberían de ser privilegios, pero en la medida en la que no sean para todos, pues desafortunadamente lo son. Entonces, en ese caso, pues yo tengo de alguna manera el privilegio de haber estudiado una licenciatura, una maestría y actualmente estoy estudiando un doctorado y que si bien pues está financiado por el CONACYT a través de la beca, sigue siendo muy precario, dado que no tengo ninguna prestación laboral, no tengo acceso a guarderías ni nada por el estilo. Entonces, previo a la pandemia siempre he dependido mucho del trabajo precario de mi compañero, porque es por contrato, es cada 5 meses. Entonces, los cuidados pues siempre han estado como muy... los hemos tenido que dar nosotros, porque nuestra red de apoyo aquí en la Ciudad de México pues está muy limitada. Mi padre, un adulto mayor de 63 años, sigue trabajando, su esposa también. Yo no tengo madre, mi madre murió cuando yo era muy pequeña, entonces conozco amigas que sus madres cuidan a sus hijos, y lo cual tampoco estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Pero finalmente no tenemos esa red de apoyo. Entonces, en la pandemia, como ya han dicho y se ha mencionado, la pandemia ha venido a agudizar todas las desigualdades estructurales, ¿no? que caracterizan a las sociedades modernas y particularmente tratando de reflexionar y como quedar a la discusión en este conversatorio, yo quería señalar que si bien ya existía una doble jornada, digamos que en mi caso se ha incrementado un poco lo que es la carga física y la carga mental del trabajo, porque uno uno como mujer nos han interiorizado por el patriarcado que somos más detallistas, que tenemos como esta habilidad, ¿no? De ser, no sé, más detallistas. Y entonces lo que he identificado en mi compañero, en mi papá, en varias amistades masculinas, es que el cuidado
tiene diferencias sexogenéricas porque las mujeres tendemos como a ser un poco más limpias, ¿no? O sea, desde estas diferencias de cómo vamos al baño, lo veo en mi hijo, o sea, mi hijo se baja el calzón y ya hizo pipí y se acabó, ¿no? Y las niñas no, las niñas tenemos que aprender a ir al baño, a limpiarnos y a tener esa higiene. Entonces, en esta pandemia, justo eso se ha agudizado más en las mujeres. Yo al principio, o sea, veía a mi compañero y era como de, no limpiaste esto, o niño, por favor, límpiate aquí, que no sé qué. Entonces, eso fue como muy estresante, generó mucha ansiedad en mí. Entonces, esa parte de limpiar las superficies, limpiar las cosas que comprabas del súper, o sea, como esa, más trabajo finalmente y más ansiedad. Eso por una parte. Y por la otra parte, que les comentaba en la reunión que tuvimos la semana pasada, es que una como investigadora tiene acceso a información que a lo mejor otras personas no tienen. Y tenemos incluso la capacidad intelectual de leer un artículo, aunque sea de biología, aunque sea de química, entendemos ciertos conceptos. Y en ese sentido, yo ahora que soy mamá, que ejerzo la maternidad desde hace 3 años y durante el embarazo también, hay muchísima información sobre lo que es la atención primaria o la estimulación temprana y la importancia que tienen los niños los 3 primeros años de vida, los 6 primeros años de vida, que si la haces bien como mamá o como papá, tu hijo va a poder ser todo un sujeto civilizado de éxito, resiliente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno desde ejerciendo una maternidad consciente como un acto político, ha tenido acceso como a psicología, educación, pedagogía, y el trabajo que hemos estado haciendo en casa con el niño siempre ha sido como de estimularlo, ¿no? No solo de un cuidado de proveerle de alimento y de techo y de ropa, sino de proveerle toda la capacidad emocional, psicomotriz que pueda tener un niño y que incluso hoy en la educación inicial también nos lo exigen a nosotros como padres. Entonces, esa parte se incrementó, se tuvo que hacer 24 horas al día, los 7 días a la semana, porque la guardería ya no daba ese servicio. O sea, ya no había posibilidad de que una parte de esa educación temprana o atención primaria la ejerciera la guardería, sino que ahora la tenía que hacer uno. Y entonces no solo tenías que leer sobre tu investigación, sino tenías que leer sobre las etapas del desarrollo de los 1, 2, 3 años y ahorita qué sí puede hacer, qué no puede hacer, está bien, bla, bla, bla. Entonces, bueno, yo la verdad es que los primeros meses de la pandemia no pude trabajar en mi investigación. Cuando fue el momento de presentar mi coloquio, ahí sí me desenchufé 2, 3 semanas y después volvimos a la misma dinámica y así ha sido. Tratamos de organizarnos, pero es muy complicado, termina siendo muy complicado por lo que decía Nati, emocionalmente es muy desgastante. Entonces, bueno, por ahorita eso es lo que quisiera compartir. Muchísimas gracias, Gabriela. Además, yo me reconozco completamente contigo porque también soy mamá y becaria CONACYT. Entonces, esta consideración y esta diferencia ante las académicas, ¿no? De que no estamos ni de un lado ni de otro, ¿no? Estamos como estudiantes, pero sin algunos derechos, pero haciendo trabajo de investigación. Entonces, me reconozco mucho en tu testimonio. Muchas gracias. Y vamos a dar ahora la palabra a la doctora María Ávila, que también estás por acá. Por favor. Yo quiero, bueno, les voy a platicar un poco de mi experiencia durante la pandemia. Yo soy investigadora del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, que está en la ENES Juriquilla. Estoy cumpliendo justo este mes 5 años de que empecé. Soy investigadora asociada C, pero bueno, yo hice la licenciatura en la UNAM en Ciencias Genómicas y luego hice un doctorado en la Universidad de Copenhague en Dinamarca en ADN antiguo y paleogenómica y posteriormente hice también un postdoctorado ahí y un postdoctorado después en la Universidad de Stanford por 2 años más y me repatrié a México, como les comenté, hace 5 años a empezar mi investigación justamente en ADN antiguo y paleogenómica. Mi trabajo es tanto computacional como experimental.
Entonces también la pandemia, pues toda la parte experimental, la que requiere trabajo en laboratorio, pues se detuvo por completo desde marzo y hemos podido avanzar un poco en lo computacional. Mi situación en particular es que yo tengo una hija de 2 años y justamente durante la pandemia, casi viví todo un embarazo durante la pandemia. Terminé el primer trimestre del embarazo a principios de marzo y entonces me tuve que guardar prácticamente toda la pandemia y ya nació mi hija que tiene ahorita 1 año, 1 mes y medio. Y bueno, entonces ahora estoy cuidando a 2 niñas. La primera parte de la pandemia tuve que cuidar a mi hija de 2 años, junto con mi pareja también. Y también tengo 2 perros que estoy muy de acuerdo con Nati, que también hay que cuidarlos. Entonces, cuidaba a mi hija, a mis 2 perritos, en colaboración con mi compañero. Y bueno, ahora tenemos una bebé que cuidar también. Y bueno, en mi caso en particular, también me tenía que cuidar mucho a mí, tenía que cuidar a mi bebé durante el embarazo y también fue una situación de mucho estrés. También como científica, pues te pones a leer todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, si bien los primeros estudios te decían, bueno, las embarazadas se enferman, pero se recuperan y parece que hay cierta protección, mi ginecóloga desde el principio me dijo, no sabemos qué le puede pasar al feto, ¿no? O sea, no podemos, todavía está nueva esta enfermedad que no han nacido niños todavía con COVID, ¿no? Entonces, tú súper resguárdate. Entonces, todas las, como decía Gabriela, pues sí tenemos como toda esta obsesión un poco de la limpieza, ¿no? Se exacerba durante la pandemia y durante el embarazo también en mi caso, pues bueno, yo no salí para nada de mi casa, y bueno, me apoyaba mucho en mi esposo y un problema también fue que para pedir mi licencia de maternidad, pues me pedían ir al ISSSTE a pedir un documento, ¿no? Que un doctor me dijera que sí, pero no era solo eso, tenía que ir a medicina familiar, que me refirieran a ginecología y luego ir a 3 consultas a ginecología, y esto a inicios de la pandemia, ¿no? Entonces, cuando todavía no estaban tan bien establecidos los protocolos en los hospitales. Entonces, yo entré ahí en un momento de ansiedad muy fuerte porque yo no quería arriesgar mi salud y la de mi bebé a cambio de tener mi licencia de maternidad. Y bueno, me comuniqué con el grupo de personas dentro de la UNAM que están como tomando decisiones respecto a cómo responde la UNAM ante el COVID y me di cuenta que en realidad no había ningún protocolo como para proteger a las mujeres embarazadas, ¿no? Que no se había considerado ese aspecto. Y bueno, yo terminé pues llegando a un acuerdo con mi jefe, que es muy, muy, muy accesible y muy sensible, en el que dijo, no te arriesgues, o sea, no vayas al hospital y tú pues tómate tu licencia desde casa, si de por sí no podemos ir al trabajo, ¿no? Y bueno, eso se solucionó, pero sí me dejó ver como esta como vulnerabilidad exacerbada a las mujeres embarazadas durante la pandemia. Y bueno, también estoy de acuerdo con mis compañeras y creo que va a ser como el tema y tal vez lo repetiremos mucho, pero sobre cómo se ha ampliado esta brecha, y yo sí lo quiero decir así, entre hombres y mujeres, muy específicamente también en lo académico. Sabemos que es a varios niveles, pero en lo académico esta brecha se ha ampliado muchísimo, más si eres mamá, más si tienes trabajo que hacer en laboratorio que no puedes hacer. Y bueno, yo de momento estoy en mi licencia de maternidad y todavía no sé cómo voy a retomar mi trabajo una vez que esta termine, ¿no? Porque ahora pues voy a tener a mis 2 hijas que cuidar, no pueden ir a la guardería, por más que nos llevamos mi esposo y yo su cuidado, pues el tiempo no va a ser suficiente. Entonces creo que en algún momento tocaremos ese tema de qué es lo que va a pasar después, ¿no? Y eso es, pues ya comentaré en su momento, pero bueno, dejo ahí mi presentación. Lo agradezco mucho, María. Muchas gracias por compartir esta experiencia que has tenido durante el confinamiento y bienvenida nuevamente. Y solamente nos falta la doctora Citlali Osorio.
Bueno, yo soy investigadora asociado C del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Este año de pandemia ha sido mi segundo año y el año pasado tuve a mi bebé en mayo del 2019, entonces pues sí, ha sido un poco complicado. Yo también ya tenía una hija que acaba de cumplir 12 años, ¿no? Entonces son etapas bien diferentes, la del adolescente y la del bebecito pequeño, ¿no? Te tienes que como que cambiar el chip hasta cierto punto. Yo soy egresada de la Facultad de Química de la UNAM, soy QFB. Posteriormente hice maestría y doctorado en el CINVESTAF. Tengo mitad corazón Puma, mitad corazón Politécnico. Y ya después hice un postdoctorado en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Estuve 2 años ahí en el Departamento de Epidemiología. Y después de Harvard encontré otra posición postdoctoral en el Instituto de Salud Global en Barcelona, España. Y bueno, mi área siempre ha sido muy epidemiológica. Me interesa mucho, mi línea de investigación se enfoca mucho en los efectos de los contaminantes en la salud cardiovascular y tengo especial interés en poblaciones susceptibles como son las mujeres embarazadas y los niños. Entonces, mi laboratorio es como mitad epidemiológico y mitad trabajo con células endoteliales. Entonces, sí, pues durante la pandemia, pues yo apenas iba iniciando con el laboratorio porque era mi segundo año prácticamente cuando empezó lo de la pandemia. Y pues sí, para todo investigador empezar es bien complicado, comprar equipos, que se le asignen a uno los espacios, pues estar en como familiarizarse con los procesos de la institución, etcétera, ¿no? Y ya uno que se va familiarizando, ya había yo capturado algunos estudiantes, principalmente de la Facultad de Química, cuando se viene la pandemia, ¿no? Y es una situación que a mí en lo particular, pues sabemos, como han dicho mis compañeras, que pues el piso no está parejo, ¿no? Sabemos que tenemos tantos efectos como el efecto Matilda, el efecto de techo de cristal, ¿no? Que se adjudica mucho a las mujeres, que es difícil que lleguen a posiciones directivas, ¿no? Ya las cosas van cambiando, pero hay todos estos efectos que son bien conocidos, entonces ya de entrada pues el piso no está tan parejo y uno como mujer sabe que si quieres hacer una vida en la academia, pues tienes hasta cierto punto que tener una red de apoyo, como mencionan mis compañeras, ¿no? Entonces, yo prácticamente toda mi vida académica, pues fue uso de las guarderías y también un poco mis papás me echaron mucho la mano también con mi hija y después un poco con mi hijo, pero pues también es todo un tema de debate, ¿no? Porque ya los adultos mayores pues deben disfrutar su vejez y no estar tanto al cuidado de los niños, ¿no? Es otro tema a tratar, pero en caso de que se enfermaran y cosas así, pues me ayudaban. Entonces creo que haces uso de toda esa red de apoyo, pero pues con la pandemia, pues eso se viene abajo, ¿no? Y ahorita, pues mi esposo y yo estamos haciéndonos cargo de los niños y compartiendo las actividades, tratando a veces de trabajar hasta ya muy noche, ¿no? Porque hasta que ese niño se duerma, entonces trabajas un rato y cosas así, ¿no? Entonces, sí ha sido algo complicado y que te ha forzado a adaptarte y a mostrar otras capacidades que sentías que no las tenías, ¿no? Y también, pues yo desde el principio en las juntas que hemos tenido en biomédicas, yo he sido como muy sincera de mi situación porque yo soy una de las pocas investigadoras que tiene hijos pequeños, ¿no? La mayoría del departamento ya son personas, pues investigadores ya muy consolidados, ¿no? Entonces, yo también como que expresé, ¿no? Que esa era mi situación y que tal vez mi productividad se iba a ver mermada por lo mismo, ¿no? Entonces, creo que también ponerte en un panorama de hasta dónde puedo yo hacer ciertas cosas con los tiempos tan cortos que tenemos, ¿no? Es un panorama hasta cierto punto realista, ¿no? Y no tratar de hacer todo lo que tienes que hacer como si no pasara nada, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quisiera compartir. Y pues nuevamente bienvenidas a todas. Como pudieron ver quienes nos siguen, pues nuestras panelistas todas tienen diferencias en torno al cuidado, en
a quién cuidan, cómo están viviendo la pandemia. Ahorita nos han compartido algunas experiencias de su vivencia durante la pandemia y yo quisiera retomar algunos puntos porque ahora todo este cambio de confinamiento ha permitido también que todo lo que se hacía en el ámbito público, o sea, todo el trabajo, todo el estudio, se haya trasladado también al ámbito privado y eso sin duda pues también trae cambios, ¿no? Entonces, en ese sentido, que quiero preguntarles yo cómo ha afectado la pandemia el orden de su vida cotidiana. Para ello les pido, si quieren levantar la mano aquí, yo las veo como panelistas para irles dando la palabra conforme las voy viendo y si no pueden utilizar las reacciones de Zoom. Primero vi a Nati, entonces Nati, si quieres levantar la mano. Aclaro que esto es en este momento para las panelistas, posteriormente vamos a abrir micrófonos para quienes nos siguen, para las personas que nos siguen. Entonces va Nati y luego Vía Libertad, por favor. Simplemente comentar que yo creo que aquí la disciplina y el tipo de trabajo que se hace incide directamente porque yo como prefiero trabajar en mi casa y si pudiera no saldría nunca, entonces en mi caso, digamos que o sea, para mí no ha sido una transformación muy radical. Lo que sí ha sido extraño ha sido, uno, no poder tener acceso a la biblioteca y a los libros, que eso ha sido un gran impedimento y al menos en las letras hay bases de datos que la UNAM no tiene, entonces ha sido ese sí un problema también, ¿no? Pero creo que algo de lo que no hemos hablado es de la docencia, no solo de la investigación, y curiosamente creo que ahí es donde yo he sentido digamos que he tenido que modificar la forma en la que me relaciono con los estudiantes porque por primera vez estoy viendo sus casas, ¿no? Y ellos están en sus casas. Y pues los jóvenes suelen tener, digamos, separar muy dramáticamente sus vidas privadas de sus vidas públicas, no sociales. Entonces, digamos que, no sé, eso es lo que ha sido curiosamente para mí lo más difícil de manejar, porque además es muy claro que están pasando por momentos muy complicados los estudiantes con fallecimientos en la familia. O sea, hay una cosa, hay unos que no tienen un espacio para estudiar, la computadora se comparte, en fin, ¿no? Entonces, al menos en mi caso concreto, digamos que el desdibujamiento, yo estoy acostumbrada a él, ¿no? Vivo muy felizmente así, pero creo que ha sido una sorpresa y la verdad es que no sé qué también he podido lidiar más bien con enterarme de la vida privada de los estudiantes que normalmente pues no pregunto, si me cuentan, pues me cuentan, pero prefiero, o sea, no es que prefiera, sí, me cuentan y si no, no pregunto, digamos, y ahora digamos que estaba ahí, ¿no? O sea, enfrente, y era difícil ignorarlo y siento que no tenía yo al menos los elementos necesarios para lidiar con eso, desde que tuvieron ataques de pánico y no podían hacer trabajos y no, o sea, una gama amplísima de problemas con los que francamente no supe qué hacer, la verdad. Pero bueno, eso es lo que yo diría. Estaba posteriormente Libertad, si gustas, y luego Gabriela, por favor, Libertad. Yo creo que retomando lo que nos decía ahorita Nati, una de las reflexiones de lo que yo tenía es que creo que el trabajo académico, la investigación, y bueno, no solo el trabajo académico, creo que muchos trabajos, pero es de lo que estamos hablando acá, requieren de un cierto estado mental que es bien difícil tener en esta situación. O sea, a mí creo que los primeros meses me costó muchísimo. O sea, el cambio fue, como lo decía hace rato, de la noche a la mañana. Pues yo tenía también una cierta estructura de apoyo, tenía a alguien que me cuidaba a mi hijo después de clases y yo podía regresar al instituto, él tenía sus terapias, tenía pues las horas que pasaba en el preescolar
y de repente todo ese trabajo que hacían otras personas, pues lo tuvimos que hacer mi esposo y yo. Entonces es algo que cambia radicalmente. Además, creo que a mí me pasó, no sé si sea alguna especie de síndrome del confinamiento, pero me daba cuenta al principio del descuido que tenía en mi casa por la vida tan ajetreada. Entonces, al principio, el pasar tanto tiempo en la casa me resultaba imposible sin ponerme a arreglar un montón de cosas que había dejado de mucho tiempo ahí. Entonces, entre que quería mejorar las condiciones en las que íbamos a estar encerrados, entre que lidiábamos con, estaba dando clases, que de repente se volvieron en clases en línea, entre que mi hijo empezó a tener también clases en línea, también empezamos a tener, bueno, yo ya acostumbraba, porque mis colaboradores, la mayoría están en el extranjero, ya acostumbraba a tener videollamadas semanales, ya más ellos mismos tampoco están en el mismo lugar, pero sí creo que pasó un fenómeno extraño, que es que se incrementaron muchísimo el número de videollamadas. De repente veía mi agenda y es una tras otra, porque ahora también los seminarios son virtuales, y las llamadas que ya estaban preestablecidas, más todas las que se tuvieron que incorporar. Y algo que también, bueno, el estado de ánimo de los que viven en la casa, o sea, mi hijo al principio le costó mucho trabajo, estaba muy desesperado por salir, estaba muy frustrado, entonces toda esa situación fue complicada. Como mencionaba mi esposo, también es académico, él también tenía reuniones y estábamos todos en un espacio pequeño donde a veces los tres teníamos, mi hijo tenía una reunión en Meet para sus clases, yo tenía mis reuniones, mi esposo tenía sus reuniones y era una locura, o sea, se oía el ruido de la maestra que estaba hablando y trataba yo de estar ahí, niño, siéntate, por favor, haz caso, y de estar en mi reunión y al lado tener a mi esposo que también estaba hablando y de repente bromeando y de repente no, era un conflicto porque era una contaminación sonora impresionante, era imposible estar concentrado en algo. Y un fenómeno que yo noté, como decía Citlali, yo creo que pasa que nuestros colaboradores en general pues son investigadores más consolidados. En mi caso, en la física, pues sabemos que es un área que está dominada por hombres. Hay más hombres, pues, y creo yo que se dio un fenómeno en el que yo siento que el ritmo de trabajo se incrementó. O sea, lejos de pasar de que, digamos, estamos en una condición extraordinaria y vamos a tomárnoslo con calma. Yo escuché comentarios de colegas que decían, bueno, es que esto me vino perfecto porque paso de la cama al escritorio y estoy trabajando mucho, ¿no? Entonces eso se vio reflejado en las reuniones, en las exigencias, en los tiempos, en lo que reunión tras reunión había que estar presentando. Entonces sí creo que ha sido algo muy complicado, además en una situación en la que no tenemos el estado de ánimo que se necesita para hacer investigación. O sea, yo creo que más allá de comer, dormir, de cosas muy esenciales, creo que no se trata nada más de decir ahorita voy a resolver esto, ahorita voy a escribir este artículo o ahorita voy a leer este artículo. Creo que requiere condiciones que en esta pandemia son muy, muy complicadas de lograr. Entonces esa sería, creo que mi experiencia. También teníamos la contribución de Gabriela. Sí hay como diferencias en cuanto a al ejercicio científico que hacemos, ¿no? Pero yo me acuerdo al principio de la pandemia no podía yo leer algo y no me entraba, ¿no? O sea, lo tenía que volver a leer y lo tenía que volver a leer. Y al principio, los primeros 2 meses, mi esposo tenía 2 trabajos, ¿no? Porque uno no es suficiente. Es muy precaria la situación. Entonces, los primeros 2 meses, o sea, me tocó cuidar al niño de tiempo completo, ¿no? Desde que despertaba hasta como las 6, ¿no? Y llegaban las 6, 7 de la tarde y por más que uno quisiera ponerse a leer algo, era imposible, ¿no? O sea, el cansancio del cuidado del niño y además, entonces creo que aunque sean ciencias sociales, aunque sean humanidades, aunque sean las ciencias duras, la carga, o sea, el estrés
que nos generó el miedo, ¿no? El encierro, etcétera. Y el estar todos en casa, porque en la ciudad es muy normal que pues uno salga, ¿no? Que a tomar el café, que a comer a la garnacha de la esquina, que no sé qué, o sea, de alguna manera el hogar nos pasamos tanto tiempo en organizarlo de manera que sea acogedor, pero la mayor parte del tiempo estamos o en el trabajo o en la escuela o fuera de casa, ¿no? Entonces quedarse como enclaustrados en ese momento pues sí generaba con mucho malestar emocional sobre todo. Y creo que en mi caso lo que también me llegó a afectar mucho fue como la dependencia tecnológica. Tener que estar pegada a la computadora tantas horas era, ergonómicamente era desgastante, ¿no? Llegué a tener cefaleas de 3 días, ¿no? Porque la pasas leyendo 5, 6 horas, ¿no? Cuando se puede, obviamente. Y entonces, ¿no? Tu cuerpo no da más, no da para más. Y por otro lado, algo que comentaban antes, pero que creo que se conecta con esto de la dependencia tecnológica, pues la somatización, ¿no? O sea, uno empieza a somatizar todo eso, porque no lo puedes externar saludablemente, o porque no tienes el tiempo, o porque ves que tu pareja también está igual, o porque tu hijo o a quien cuidas, pues no, digamos, no es como la persona ideal. Entonces empiezas a somatizar, ¿no? Que si te duele la garganta, y entonces tu mente está en todos lados, menos en la lectura que estás haciendo, menos en lo que tienes que experimentar, ¿no? En las compañeras que hacen ciencia experimental, o sea, está en todos lados menos no solo fue un aumento de la carga física, ¿no? O sea, del trabajo, sino fue muy abrumador y no es lo mismo, cada trabajo tiene su complejidad, ¿no? Pero digamos que una de las peculiaridades del trabajo científico, pues, es requiere mucha concentración, ¿no? Requiere mucha capacidad analítica, de síntesis, y yo creo que en esta pandemia eso se trastocó muchísimo, ¿no? Vi a Citlali también levantar la mano. Citlali, Sí. adelante. Sí, pues yo lo que quería decir es que a mí, al contrario de lo que dice Nati, a mí no me gusta mucho estar en la casa, siempre he sido como muy pata de perro, de espacios abiertos, etcétera. Entonces sí fue cuando recién empezó la pandemia, yo también estaba empezando un poco a hacer actividad física, a irme a caminar un rato a áreas verdes y cosas así. Entonces vino eso y pues ya no se pudo, ¿no? Y al principio para mí fue así como que bueno, se me alegró al principio la idea, el hecho de estar más tiempo con mi bebé, ¿no? De decir, voy a poder estar con él, verlo gatear, los ratos de amamantarlo y todo esto. Entonces, al principio no me desagradaba, ¿no? También estar con mi hija, platicar, etcétera, ¿no? Creo que al principio hasta los primeros 2 meses, digamos así, me la pasé bien y hasta me reconcilié un poco con la cocina y empecé a hacer platillos para la familia. Pero después llega un punto en que dices, bueno, ya, el siguiente mes, ¿no? A lo mejor ya se levanta esto. Bueno, el siguiente mes y bueno, el siguiente mes. Y seguían las presiones en el sentido de que, pues, no sé, tenías que hacer uso de los recursos de tus proyectos, porque si no el año fiscal, que tienes que seguir dando clases en línea, o sea, como que sí estamos en pandemia, pero tienes que cumplir con esto y esto. Entonces, esa es a mí como que la parte que no me gustaba porque disfrutaba el estar con la familia, pero a la vez me sentía pues que quedaba mal en todos lados, ¿no? O sea, ni avanzaba como debía con las clases de los niños, pero tampoco avanzaba como debía con la investigación. Entonces, ese corazón partido que creo que todas las mujeres académicas tenemos entre los hijos y la academia, pero se vuelve como hasta cierto punto estresante, ¿no? Sí, ese era mi comentario. Esto que está haciendo la UNAM, este trabajo con este seminario, se replique a otras universidades, porque acá tenemos docentes, investigadoras, científicas de todos lados, y espero que este sea un ejemplo para que empiecen a resonar estas problemáticas, porque
que competen a todas las instituciones, como bien lo dijiste. Y solamente hacerles el recordatorio que la próxima semana está el conversatorio, la mesa 3, los científicos al cuidado, experiencias de hombres académicos cuidadores durante la pandemia por COVID-19, que va a ser el próximo jueves 22 de octubre a las 17 horas también. Entonces, estén pendientes y pues muchas gracias por la invitación y gracias a quienes dieron voz a este panel.